Bueno, una característica de los lenguajes orientados a objetos es la ligadura tardía o late binding. También puede llamarse, lo pueden encontrar como dynamic binding. Por ejemplo, si volvemos al método abstracto mover, se va a ejecutar de manera polimórfica, según el código asociado a cada clase derivada. ¿Qué quiere decir? Que no sabemos en tiempo de compilación cuál será el cuerpo del método mover que debe ser compilado. Porque la invocación puede ocurrir para un objeto de tipo pingüino o ganso o golondrina si estuviera agregado. Por lo tanto, eso no se puede saber en tiempo de compilación. Solamente se sabe en el tiempo de ejecución, según a qué objeto apunte cada referencia. En la programación orientada a objetos, cuando se envía un mensaje a un objeto, el código que se debe ejecutar no se determina durante la compilación, sino durante la ejecución. En compilación solo se controla que el método exista y que la cantidad y tipo de los argumentos sean correctos. Y como dijimos recién, esta propiedad es la ligadura tardía, ligadura en tiempo de ejecución o ligadura dinámica. Esto es muy importante, los lenguajes como Java ligan en realidad casi todos los métodos de manera dinámica, excepto los que sean estáticos o finales. Después veremos de qué se trata eso. Es lo que dice aquí, ¿no? O sea, esto significa que se pueden enviar mensajes a la clase base y que las clases derivadas responderán correctamente a dicho código. Y bueno, una aclaración, dice que los métodos privados son considerados finales en Java. Métodos privados, bueno, iremos viendo en la medida que haga falta cuándo pueden aparecer métodos privados. Por ahora, quedémonos solamente con esto. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son las interfaces. Las interfaces en Java nos van a permitir dar un paso más en términos de abstracción respecto de las clases abstractas. Ustedes recuerdan que las clases abstractas pueden tener atributos. Si bien yo no puedo instanciar objetos del tipo de una clase abstracta, esos atributos van a ser heredados por las clases derivadas. Entonces, esa es una diferencia que va a haber con las interfaces. Las interfaces no tienen atributos y todos los métodos de las interfaces son abstractos. Aquí la diapo nos dice que las interfaces de Java producen clases completamente abstractas sin ninguna implementación. Van a permitir definir el nombre de los métodos, los argumentos y tipos de retorno, pero no van a especificar ninguna implementación. Proveen la forma en que tendrán quienes la implementen, es decir, qué mensajes se hará responder. Van a resumiendo, en todas las clases que implementen esta interfaz tendrán que ser de esta manera y obligan a quienes la implementan a definir el cómo. Bueno, a mí me gusta decir que una clase que implementa una interfaz es como que firma un contrato de pertenencia a un club. Por lo tanto, dentro de ese club hay que seguir el comportamiento y las reglas de ese club. Ese comportamiento y esas reglas que hay que cumplir van a definir ese comportamiento. En las interfaces solamente vamos a encontrar entonces los prototipos de los métodos que deben ser implementados por las clases que la implementen. Veámoslo en código. Antes del código veamos una jerarquía. Ahí vamos a trabajar con esta jerarquía de instrumentos. Ahí vemos en el diagrama UML que la interfaz se distingue de las clases porque el nombre de la interfaz está entre doble corchángulo y define ahí los métodos que deben ser implementados en las clases que están acá abajo. La línea punteada que hay entre vientos e instrumento y cuerdas e instrumento, esa línea punteada define la relación implements. Abajo tenemos una herencia entre madera y bronce con la que son instrumentos de viento.
esa línea es continua. Bueno, ahí estamos viendo el diagrama. Fíjense que arriba tenemos declarado la interfaz tocar, que es y afinar, y tocar, que es y afinar están en viento y cuerdas. En madera tenemos tocar y que es, pero tiene el método afinar que hereda de viento, y en bronce tenemos lo mismo, de la misma forma, tocar y que es, pero usa afinar, va a tener el método afinar que está en viento. En cambio cuerdas tiene los tres métodos. Madera y bronce implementan la interfaz porque heredan de viento. O sea que eso está implícito. Bueno, aquí vemos el código que sería de la interfaz instrumento. Public Interface Instrumentos. Esta interfase o interface es la que se construye como una clase, similar a la declaración de una clase. Los métodos que tiene la interfaz van a ser tocar, que es y afinar. Indicamos el tipo de retorno de cada método e indicamos el tipo y nombre de los argumentos. Todos los métodos en la interfaz son públicos y por defecto en una interfaz los métodos van a ser public y abstract. Acá tenemos la clase viento que implementa a la interfaz instrumento. Esta es la palabra clave que hace la relación de implementación. Y los tres métodos sobrescritos, tocar, que es y afinar. Simplemente cumplen con la firma de la interfaz e implementan el método. Todos los conceptos de polimorfismo que se aplicaron para herencia de clase se aplican también para interfaz. O sea, podemos declararlo de esta manera, o sea, una variable referencia puede ser del tipo de la interfaz y se construye con alguna de las clases concretas que implementan la interfaz. Acá, por ejemplo, un instrumento será un instrumento de viento y por lo tanto un instrumento puede llamar al método afinar. Una clase puede implementar múltiples interfaces. Acá vemos un ejemplo donde la clase integer implementa a la interfaz comparable y a la interfaz numérica. Ya que está, hablemos un poco de la interfaz comparable. Una interfaz comparable es aquella, o sea, la interfaz comparable de Java lo que hará es obligar a las clases que lo implementen a definir una relación de orden, o sea, una relación de menor, o sea, qué objeto es menor, mayor o igual que otro, estableciendo una relación de orden. Por ejemplo, los string tienen una relación de orden de tipo alfabético, implementan comparable. Los números reales tienen relación de orden porque son números, pero los números complejos no tienen relación de orden. No puedo ordenar complejos porque un complejo no es menor que otro. No existe matemáticamente esa relación. En los números complejos se implementa la interfaz numeric, real implementa numeric, string no implementa numeric, implementa comparable. Integer, real, están implementando dos interfaces, que son la comparable y la numérica. La herencia múltiple es la capacidad de una clase de heredar de más de una superclase. Java no permite heredar de múltiples superclases, pero sí permite implementar múltiples interfaces. Sin embargo, implementar múltiples interfaces no es una herencia múltiple. Es una herencia de tipos y es solo parcialmente una herencia de comportamiento. No se heredan atributos, solo se heredan o se declaran comportamientos o reglas que se deben cumplir. Veamos un ejemplo de la clase estudiante que implementa comparable.
si una clase implementa comparable, debe definir la relación de orden. Cuando se van a comparar objetos de una clase, entre corchángulos indicamos cuál es el objeto que va a ser comparado con otro. El estudiante tiene 3 atributos, tenemos el constructor y acá el método toString para mostrar de alguna forma los datos del estudiante. Y aquí tenemos el método que nos obliga comparable, que es compareTo. El método compareTo va a recibir como parámetro otro estudiante y va a devolver un valor negativo si el estudiante llamador es menor que el estudiante parámetro, un valor positivo o 1 si el estudiante llamador es mayor que el estudiante que viene como parámetro. Y en caso de no ser ni menor ni mayor, o sea, de ser iguales, o sea, de tener la misma nota, porque estamos comparando por nota, acá la definición de cuándo va a ser un estudiante, va a estar un estudiante adelante de otro, en ese orden, va a ser por la nota obtenida. Si la nota del llamador es menor que la nota del parámetro, entonces va a devolver negativo, y si la nota del llamador es mayor que la nota del parámetro, va a devolver positivo. Si tiene la misma nota, va a comparar por nombre. Y como nombre es un string y string implementa comparable, tiene su método compareTo que ordena de manera alfabética. Vamos a usar esto para hacer un arreglo de estudiantes. Vamos a hacer un arreglo de 4 estudiantes. Vamos a cargar estudiantes. Y después vamos a usar este método que es arrays.sort de la API de Java. Arrays.sort, le pasamos el arreglo como argumento y lo ordena. Si después recorremos este arreglo con un ciclo for, invocando el método toString, va a mostrar los estudiantes ordenados por nota, y para la misma nota, por ejemplo Juaniana, los va a mostrar alfabéticamente. Bueno, además de probar el código que acabamos de ver y ver que muestra ordenado, en esta clase vamos a hacer este ejercicio. Vamos a definir una clase punto que va a permitir representar un punto en el plano con un par de puntos reales x, y. Y vamos a incluir los getter y setter correspondientes para poder manejar esas coordenadas. Vamos a modificar el sistema de figuras de la clase anterior para que las figuras tengan un punto. Las figuras deben utilizar la clase punto recién definida para poder representarlas en el plano. Vamos a declarar el problema así. Las elipses deben almacenar el centro, que es un punto, y la medida de los radios. Los rectángulos deben almacenar el punto de la esquina inferior izquierda y el punto de la esquina superior derecha. Los triángulos deben almacenar los 3 vértices. Y bueno, hay que escribir los constructores correspondientes. Y bueno, acá dice cuidado con los círculos donde ambos radios deben ser iguales, o sea, acá nos dice que círculo hereda de elipse, y un círculo es un caso particular de elipse donde ambos radios son iguales. Y los cuadrados de donde ambos lados deben medir lo mismo, o sea que los cuadrados serán un caso particular de los rectángulos, donde los 4 lados van a medir lo mismo. Las figuras deben implementar la interfaz comparable para poder compararlas por área. Acá nos dice que vamos a declarar una relación de orden entre figuras según su área. Vamos a crear una interfaz que contenga el método mover. Ese método mover indicará cuánto nos desplazamos en el eje X y cuánto nos desplazamos en el eje Y para que nos permita mover una figura en el plano. Las figuras y los puntos deben implementar la nueva interfaz mover. Y vamos a modificar el programa de la clase anterior para que liste 10 figuras, para que lista las 10 figuras para que el listado esté ordenado por el tamaño de área. Vamos a escribir casos de prueba unitarios para probar los movimientos de la figura y el cálculo de las áreas. Y
realizar en papel el diagrama de clases correspondiente. Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto y a sacar alguna conclusión.